Bienvenidos a todos y todas a un nuevo episodio de un podcast seguro. Hoy tenemos con nosotros a un invitado que sabe de todo un poco y de seguridad mucho. Ha sido CISO en varias grandes compañías y ha montado más startups que muchos han cambiado de trabajo. Marc, ¿qué tal? ¿Ganas del episodio de hoy? ¿Puedes desvelar el nombre de quien nos acompaña y tenemos aquí con nosotros? Tenemos a Xavi Bertomeu, Product Security Director en Scopely, y yo con muchísimas ganas. Con Xavi hemos compartido compañía en EY, aunque bueno, no coincidimos, y ahora compartimos, eso sí, silla aquí en un podcast seguro. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? Hola chicos, bueno, muchas gracias. Lo primero, un placer. Como antes os comentaba fuera de cámara, ¿no? Es que llevo bastante tiempo fuera de, pues eso, ¿no? De cámara, frente a podcast, entrevistas y tal, y me hace especial ilusión estar aquí. Así que bueno, lo primero, felicitaros también por el podcast. Creo que es una gran iniciativa. Creo que faltan cosas como estas. Y nada, a pasarlo bien, a intentar explicar un poco desde mi experiencia, que sigue siendo solo mi experiencia y mi visión totalmente particular, que ya veréis que es un poco peculiar también. Y adelante, a ver qué me preguntáis. Vamos para allá. Genial, pues vamos al grano. Xavi, empecemos revisando un poco tu trayectoria profesional. Si hay algo que nos ha llamado la atención revisando tu trayectoria, fue ese salto meteórico que hiciste cuando pasaste de ser senior en EY a convertirte CISO en AXA, una de las aseguradoras más grandes del mundo. Eso no es algo que normalmente se vea todos los días. ¿Cómo viviste ese cambio? ¿Sentiste mucha presión al principio y cómo la manejaste? Bueno, esta pregunta me la han hecho bastantes veces. A ver, aquí hay un tema importante, ¿no? Y es que a veces en la vida hay trenes que pasan y hay que cogerlos. Siempre digo que la suerte no existe, pero sí que hay un componente, ¿no? Muchas veces de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Entonces, un poco lo que me pasó. Yo, como decís, estaba en igual, llevaba unos 4 o 5 años de experiencia en el tema ciber, ¿no? Con lo cual, naturalmente, con 26 años que tenía en ese momento, lo natural, ¿no? Es evolucionar hacia un rol de manager, seguir en la consultora o saltar al lado cliente, pero en este caso no a una posición C-level, ¿no? De hecho, para esa posición en ese momento buscaban un rol con 10 años de experiencia. Lo sabéis, un CISO al final, pues bueno, 10 años de experiencia, que haya liderado equipos de ciber, que haya montado from scratch un poco toda la base ciber en cualquier tipo en otro tipo de compañía y tal. Y en mi caso, pues eso, yo tenía pues eso, 4 o 5 años de experiencia, pero sí que tenía mucho morro, ¿no? Y si algo creo que me caracteriza bastante, ¿no? Creo que es que soy una persona muy entusiasta, muy proactiva, muy machaca, soy muy de picar piedra, y creo que tengo mucha energía y creo que eso es lo que de alguna forma funcionó muy bien en la entrevista cuando estaba en ese proceso de recruiting, ¿no? De hecho, aquí también siempre digo que en la vida hay padrinos, ¿no? De hecho, en este caso, pues mi padrino fue Jordi Valldaura, que era el CTO en ese momento del Digital Hub de AXA, ¿no? Y yo creo que hubo un love at first sight, ¿no? Nos enamoramos, ¿no? En la entrevista, como siempre digo, hubo mix de opiniones, pero al mismo tiempo hubo un match increíble, ¿no? Él mismo me lo decía, o sea, eres un perfil más junior de lo que estamos buscando, pero quiero darte la oportunidad. Con lo cual, la primera respuesta es, bueno, me dieron una oportunidad siendo muy joven, pero más que nada por la actitud. Y aquí es lo que siempre digo. Yo, de hecho, cuando entrevisto a perfiles, para mí el 80-90% del por qué incorporar una posición dentro de mi equipo es por la actitud. Yo creo que las skills se desarrollan, creo que todo se aprende, pero las ganas, la actitud, la empatía, la buena energía, creo que todo eso es algo que no lo tiene todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, nada más entrar, como os podéis imaginar, pues síndrome del impostorazo, ¿no? Eso fue lo primero, ¿no? Fijaros que yo entré en el Digital Hub de AXA, donde en ese momento estábamos desarrollando productos digitales para todo el grupo empresarial de AXA. Teníamos como 200, 300 productos digitales. Yo tenía que montar from scratch, ¿no? Desde cero, todo el equipo de seguridad. Entré en un comité de dirección por primera vez en mi vida, donde la edad mínima o digamos media eran de 40 o así, ¿no? Yo con 26 años, si ya parezco joven ahora con 35, pues imaginaros con 26, ¿no? Sin barbita, aún más delgado. Entonces, es verdad que pasé esa época, fue complicado al principio, ¿no? Porque uno, no había desarrollado ese rol. Yo confiaba en mis skills y mis ganas y tal, pero es verdad que yo tenía que aprender mientras desarrollaba el rol, ¿no? Y al mismo tiempo, pues de alguna forma, balancear esas expectativas que se generan alrededor, ¿no? Al final, quieras que no, la gente te señala y este dónde viene.
¿Por qué es tan joven y está aquí en esta posición de liderazgo tan pronto? Se te pone encima tuyo muchas, digamos, expectativas, ¿no? Desde el principio. Entonces, bueno, fueron varios meses, al principio yo te diría los primeros 3, 4, hasta 6 meses de mucha presión, que al final yo mismo me ponía. Nadie me venía y me señalaba con el dedo y me decía, "Ay, tú tienes que rendir". No, yo tiré, y al final, bueno, poco a poco las cosas fueron saliendo, fui cogiendo confianza en el rol. Y nada más, pero sí, si alguien nos está escuchando y está pasando por el síndrome del impostor, creo que es algo natural. Creo que incluso tenemos que pasar por ahí. Creo que enfrentarse a retos, lanzarse al vacío, asumir riesgos, es algo básico para desarrollarse, tanto profesionalmente como personalmente. Ya hablaremos del tema personal, porque creo que al final la vida profesional y la personal van íntimamente ligadas en el día a día. Y esa fue un poco mi experiencia, un síndrome del impostorazo brutal, pero que me sirvió muchísimo para en el futuro ir desarrollando ciertas aptitudes que si no hubiese pasado por allí hubiese sido totalmente imposible. ¿Y te vinieron a buscar a ti directamente o fue que viste una oferta en LinkedIn, por ejemplo, y solicitaste? Fue un headhunter directamente Vale. en LinkedIn. Sí, 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 fue un headhunter y nada, a partir de ahí entré en el proceso de selección y poco más. Vale, de acuerdo. Es un poco lo que comentabas, ¿no? Seguramente esa presión que tuviste al principio y una cosa que has mencionado era que dices que estabas en el comité de dirección. O sea, muchas veces no se ve eso, ¿no? Un CISO en el comité de dirección. Así que, bueno, eso es bueno. En ese Sí, yo punto tenías ya fuerza. sí, de hecho, es un tema que nos daría para muchísimas horas. ¿Dónde reporta el CISO? ¿Por qué debe de reportar al CEO? ¿Reporta al CTO? ¿Entra el comité de dirección? En mi caso, no estaba directamente el comité de dirección, estaba el CTO en el comité de dirección, yo reportaba al CTO, pero sí que estaban en lo que le llamaban el Extended Management Board, que básicamente Ujú. algunos perfiles que tomaban decisión a alto nivel, entrábamos en una segunda tanda donde estaba el comité de dirección y otros perfiles más, ¿no? Pero al fin y al cabo era una especie de comité de dirección en el que me sentaba con la CEO, me sentaba con los CPOs, con los directores comerciales. Entonces sí, sí, esa primera experiencia, estar en una mesa redonda, grande, con mucha gente importante y yo con esa cara de pitiolo en ese momento, pues era impactante, ¿no? Yo creo que yo la recuerdo con cariño ahora, ¿no? En ese momento tuve mucho miedo, pero lo recuerdo con mucho cariño, sí, sí. Claro, porque al fin y al cabo, ¿qué era para ti más reto, ¿no? ¿Implantar esas soluciones de ciberseguridad o por tu edad en ese momento que te tomaran en serio? Yo creo que un poco todo. Yo creo que es un abanico de muchas cosas, ¿no? Una es mantener esas expectativas, ¿no? De rendir y estar a la altura de lo que se supone que tienes que hacer con respecto al rol, ¿no? Y otra parte muy importante era, evidentemente, ejecutar bien el programa y llevar digamos, generar un outcome relevante, ¿no? Que se viera, que generar impacto y realmente cambiar las cosas, ¿no? Además, en un momento que tenía que cambiar las cosas y era un CISO, pero un CISO muy hands-on. Un CISO hands-on que al final trabajaba con Alejandro Capdevila, que luego fue mi socio en Zero, una startup que fundé de ciberseguridad, y una chica que me ayudaba con toda la parte de consultoría, Claudia, ¿no? Entonces éramos 3 personas para liderar un equipo de ciberseguridad en el que teníamos que proteger pues, casi 200 productos digitales para todo el ecosistema de AXA, lidiar con un montón de stakeholders que yo desconocía, no sabía lo que era un product owner en ese momento, no sabía lo que era un tech lead, ¿vale? Entonces era, pues eso, ¿no? De alguna forma, intentar entender cómo funciona una organización product oriented, ¿no? Que difieren mucho de lo que son organizaciones más tradicionales, más matriciales y tal, y al mismo tiempo implementar medidas de seguridad con un budget reducido y generando y manteniendo las expectativas del board y de todos los stakeholders que están a mi alrededor. Con lo cual, sí, eran un montón de cosas, sí, sí. Normal. Y una cosa, después hablaremos, aunque ya lo has mencionado, ¿no? De que has fundado diversas startups. Pero claro, al fin y al cabo también has sido CISO, no solo en AXA, sino en diversas otras compañías, como ha comentado en tu introducción David. Y claro, ahí tomas muchas decisiones relevantes. Pero aquí yo te lanzo una pregunta. Para ti, ¿qué es realmente más complicado llevar? ¿La dirección de un área o la dirección de una startup? Es una muy buena pregunta, es una buena pregunta. La dirección de una startup. La dirección de una startup porque
Yo creo que no hay máster en la vida, ni formación en la vida, ni experiencia profesional en la vida que te curta más, que te haga aprender más que montar un negocio. Sin duda alguna. Al final, ciberseguridad es una vertical, y a la que llevas incluso un tiempo empiezas a entender que puedes incluso estandarizar ciertos procesos, ciertos servicios. Puedes llegar a entender que al final es entender muy bien el riesgo del negocio y sobre eso, sobre ese análisis de riesgo, poder definir una matriz de servicios y eso bajarlo, generar equipos y tal. Es relativamente sencillo, ojo, ya matizaré, no es tan sencillo, pero en cambio en una startup tienes que tocar todos los palos. Es decir, marketing, legal, finanzas, go-to-market, la parte de bien, es decir, tecnología, tienes que estar encima de todo, tienes que crear desde cero. Hay una parte muchísimo más creativa en la startup. Hay un salto al vacío mucho mayor, creo yo, ¿no? Y hablo desde montar una startup desde cero, en la que tienes que encontrar socios, montar servicios desde cero, montar una sociedad de SL al principio es un drama, no sabes por dónde empezar. Eh, Hay muchísimas cosas que no entiendes, muchísimas cosas en las que te tienes que enfrentar, hay poco dinero, tienes que levantar inversión, buscar inversores, vender con una marca que casi ni existe, generar ese branding, generar muchísimas cosas que desde un punto de vista de CISO sí que también estás creando un producto, estás creando servicios, pero no es tan transversal y creo que no es tan complicado desde el punto de vista de tantas áreas distintas y tanta responsabilidad en un único rol, ¿no? Además de la visibilidad hacia afuera. Muchas veces hay CISOs que muchas veces no les ves exponiéndose y llevan 20 años en una compañía siendo CISO. El SEO normalmente siempre tiene esa parte también visible hacia afuera, con lo cual ya no solo tienes que mantener ese componente operacional interno de que todo funcione bien, sino además hacia afuera, dar una imagen, transmitir unos valores, un producto, unos conceptos hacia el exterior. Con lo cual, para mí, ser CEO, fundador de una startup es algo que para mí es muchísimo más complicado que CISO, sin duda. Aquí al final tu gran experiencia y este paso por diferentes compañías seguro que te ha permitido tener una visión súper amplia de pues, los diferentes idiomas, ritmos o maneras de entender la seguridad que cada compañía tiene, ¿no? Con toda esta experiencia, eh, ¿qué tal es ese momento de aterrizar en una nueva empresa? ¿En qué te fijas? ¿Qué es lo primero en que te fijas cuando aterrizas y llegas a la compañía? Pues es muy interesante la pregunta, porque yo creo que también el ser humano, las personas evolucionamos, ¿no? Yo no hago las cosas igual que como las hacía hace 10 años, ni de coña. Yo creo que evolucionamos por suerte, ¿no? Em, entonces, yo, si me preguntaras hace 5 o 10 años, yo llegaba a un sitio y quería hacerlo todo. O sea, intentaba estar en todos los sitios, hablar con todo el mundo, estar conectado, entender, aprender, lanzar servicios. De hecho, soy una persona bastante impulsiva. De hecho, esto es algo que es mi piedra filosofal de mi vida. Entonces, respiraba poco, ¿no? Entonces, el hecho de no poder respirar te permite no entender lo suficiente, hace que no entiendas lo suficiente lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que tienes que tomarte un tiempo para entender bien todo el ecosistema de ese sector, de esa empresa, de esos stakeholders, esas personas que trabajan contigo. Entonces yo lo primero que hago ahora, respondiendo desde el Xavi 2025, lo primero es que, de hecho, yo leí un artículo hace muy poco que es bastante interesante, que dice que normalmente el proceso de aprendizaje o digamos de settle down, ¿no? De estar, digamos, ya un poco más tranquilo, comfortable dentro de una compañía, suele tardar unos 100 días, la regla de los 100 días, ¿no? 100 días en los que aprendes quién son tus compañeros, aprendes de los procesos, aprendes de los servicios, aprendes cómo desarrollar tu rol, te sientes más confiado, entiendes las herramientas de la compañía, entiendes un poco todo el ecosistema que envuelve, ¿no? Ese sector y esa empresa en concreto, ¿no? Entonces yo creo que tomar decisiones importantes en menos de 3 meses es un error. Creo que lo interesante es tomarte un tiempo y hacer un buen deep dive en la compañía, ¿no? Entonces, lo primero es eso, es date un tiempo, habla con mucha gente. Creo que eso sí no lo he cambiado y creo que es un punto fuerte mío. Soy muy curioso y lo que me gusta de nada más entrar es, me pongo 5 entrevistas al día
y empiezo a hablar con mucha gente. De hecho, una de las cosas buenas de Scopely, luego hablaremos de Scopely, es que tiene un programa que se llama 30 by 30 y es que durante 30 días tienes que conocer a 30 personas, ¿no? Nada más entrar. Y eso me parece súper interesante porque te permite conocer distintas áreas, distintas personas, qué hacen, cómo hacen y cómo eso luego se interrelaciona con lo que tú tienes que desarrollar con tu propio rol, ¿no? Entonces, lo primero es eso, es entender muy bien, hablar con mucha gente y, evidentemente, en una posición de ciberseguridad, siempre digo lo mismo, es entender dónde están los principales riesgos, ¿no? No es lo mismo una empresa, un e-commerce que vende patatas que una aseguradora que vende seguros, que una empresa de gaming que tiene a millones de players jugando cada día, ¿no? Entonces, los riesgos son distintos, los datos son distintos, la sensibilidad de los propios datos son distintos, los sistemas que soportan esos datos son distintos, los procesos que hay subyacentes son distintos. Entonces, entender muy bien el negocio, yo de hecho, algo que me gusta mucho es entender muy bien dónde me meto. Es decir, si yo me meto en gaming, una de las primeras cosas que he hecho, yo tengo la suerte también que soy muy gamer, con lo cual había muchas cosas que del mercado entendía, pero la entendía como usuario final. En GameScope entendía como usuario final qué es jugar un juego, los tipos de géneros que hay, cuáles son los principales players, eso lo entendía, pero no entendía los insights reales, ¿no? Entonces, lo primero es darte un tiempo, conoce a la gente, conoce el sector, haz una experiencia súper inmersiva. Estrésate porque te van a estresar los primeros 3 meses. O sea, los primeros 3 meses son bastante frustrantes porque no puedes avanzar, no puedes tomar decisiones, tienes que conocer a mucha gente, pasan muchas cosas por tu alrededor, pero es necesario, es parte del proceso. Ok, entendido. Y ahora ya que has mencionado Scopely, para ti, ¿cuál es la diferencia más relevante entre una empresa al uso de aquí España con una americana? Muchísima, muchísima. Es la primera empresa americana en la que trabajo, ¿no? Y de hecho, yo creo que la primera frase que me gusta decir es que no todo el mundo está preparado para trabajar en una empresa americana. Si eres una persona que le gusta cumplir con horarios, estar en tu comfort zone, hacer un trabajo repetitivo, y de hacer de 9 a 6 y irte a casa, una empresa americana no es el lugar para estar. Ojo, empresa americana, en este caso, plus gaming, ¿vale? Que es otra cosa importante. Una empresa americana lo que tiene sobre todo es que, y eso es una filosofía muy americana, lo sabéis, el think big, ¿no? Al final tiene un punto muy importante. La meritocracia es la base que está instaurada en la filosofía americana, ¿no? Vas por resultados. Y no todo el mundo es bueno trabajando por resultados. Hay gente que necesita que le digas, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, y punto, y acabo mi día y me voy para casa. En una empresa americana se espera que tú seas muy proactivo, tengas muchas ideas, seas muy creativo y que además empujes mucho, trabajes mucho y que llegues a muchos resultados. Y que generes mucha visibilidad. Una empresa americana, algo que también he visto es el speech. El speech americano comparado con lo que tenemos en España o lo que tenemos comparado en muchos países europeos, difiere bastante, ¿no? Entonces, yo te Vender diría que ideas, ¿no? Rápidas, el elevator speech también sí, ese. el elevator speech, ser muy straightforward, ¿no? Es decir, ir directamente al grano, ser una persona muy ejecutiva y tomar decisiones muy rápido, ser un referente, es algo que ser presente, ¿no? Intentar no estar en la sombra. Hablo de posiciones más ejecutivas, director level para arriba, ¿no? O de posiciones más techy, te puedo llegar a comprar que no tengas esa visibilidad o ese speech o tal. Pero en posiciones más C-level, una empresa americana y sobre todo en gaming también, que es un entorno muy cambiante y bastante caótico en muchas cosas, tener presencia, tener buen speech, ser rápido, ser proactivo y sobre todo enfocado en resultados, que yo creo que es la parte más importante, es un clásico en filosofía americana. Por eso digo, no todo el mundo creo que puede trabajar en una empresa americana por estos conceptos, ¿no? Y también por el horario, ¿no? Que comentaste ahora que, oye, te tienes que adaptar al horario de ahí. Sí, claro, claro. Piensa que aquí yo lo que tengo, claro, yo soy morning person, ¿no? Yo siempre me levanto muy pronto, hago deporte por la mañana y allí empieza mi día. Mi día empieza con energía. Al mediodía tengo un bajoncito, que yo siempre hago media horita de siestas, los recomiendo. Y esa media horita de siesta luego me empuja por la tarde a seguir, ¿no? Pero es verdad que antes, antiguos trabajos, otras empresas, yo a las 6 de la tarde estaba pum pum hecho. Y ahora, a mis 3 de la tarde, empieza la aventura. Porque las 3 de la tarde, 3 4 de la tarde, son las 8 9 de la mañana de California. Eh,
tanto en West Coast como en East Coast, al final tenemos, pues eso, 6, 7, 8, 9 o 10 horas. Al final hay una diferencia horaria importante, con lo cual, bueno, tengo pues como 7, 8 reuniones cada tarde, ¿no? Entonces intento, digamos, cambiar un poco la filosofía de mi día a día. Por la mañana me organizo, hago deporte, lo intento hacer más light, preparo el día, me organizo las reuniones de la tarde. Y por la tarde es meeting, 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 reuniones y intentar, pues eso, estar con el equipo y tal. Es un poco cambio de filosofía, sí. ¿Cómo está relacionado tu papel o tu rol en Scopely? Es decir, ¿cómo implementáis la ciberseguridad en una empresa de videojuegos? Pregunta y muy difícil de contestar de forma breve. Al final, lo que tenéis que entender es que en el mundo del gaming tenemos una cosa que es bastante peculiar, a diferencia de otros modelos de negocio como un SaaS, un marketplace o e-commerce, ¿no? O digamos modelos de negocio más tech y digitales, es que en gaming eh, tu propio cliente, que es el player, suele ser también tu cheater y tu hater, ¿vale? Entonces, eso implica que hay una dependencia muy fuerte con tu comunidad, ¿no? Al final, dentro de un juego tienes una comunidad de jugadores que hablan de ti, que hablen de ti te genera una reputación u otra, y eso impacta en tu revenue, digamos, y en tus financials, ¿no? Entonces, para mí hay un tema muy importante que es el caso o la atención que le das al jugador es sumamente importante, ¿no? Cosa que no digo que no se dé importancia al cliente en otros modelos de negocio, por supuesto, pero en el caso del gaming es bastante más, digamos, fuerte el impacto que tiene lo que el player dice sobre tu juego, ¿no? Cómo impacta a nivel reputacional. Aquí hay un riesgo reputacional del que siempre hablo en el mundo del gaming, ¿no? Con lo cual, proteger muy bien esa reputación implica que tus juegos sean seguros, pero al mismo tiempo tengan una buena UI, una buena UX, Que sean jugables, ¿no? sean jugables, correcto, que el gameplay sea chulo. Entonces, tener al jugador contento, pero al mismo tiempo implementar medidas de seguridad robustas es algo que es muy challenging en gaming, ¿vale? Esto es lo primero. Creo que es una de las cosas más interesantes. Luego, evidentemente, al menos Scopely es un publisher. Tenemos alguna IP propia, pero en general somos un publisher que desarrollamos para IPs, otras IPs, ¿no? Marvel, em, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que proteger la reputación de esa IP también, a través del juego que nosotros desarrollamos, ¿no? Con lo cual, insisto, hay que proteger muy bien no solo el propio juego, al propio player, pero también a la IP, la reputación de la IP. Leaks en gaming también son súper, súper críticos. Como puedes imaginar, en el sector del gaming te estás 5 o 6 años desarrollando un juego, incluso a veces más, ¿vale? Entonces, durante el transcurso, durante ese periodo, tienes que estar protegiendo la confidencialidad del arte, del desarrollo, que no se filtre cualquier cosa. Y en entornos cambiantes, caóticos, en el que hay distintos equipos, distintas tecnologías, distintos tipos de perfiles, donde la información fluye constantemente, es difícil proteger eso. Fijaros, ¿no? El caso de Rockstar, ¿no? GTA 6, que se filtró el gameplay, el primer gameplay hace como un año, 2 años, ¿no? Porque creo que era el director creativo, su hija hizo una foto y filtró esa foto. Es que es muy complicado evitar, digamos, filtrados de datos, ¿no? Con lo cual, es un mundo muy complejo por lo que os comento, ¿no? Tecnológicamente va muy rápido, los datos hay que protegerlos muy bien desde un punto de vista de reputación y confidencialidad. Y hay que al mismo tiempo no bloquear a los equipos de desarrollo para que tengan velocidad y saquen features rápido, ¿no? Con lo cual, bueno, es una posición tricky, bastante tricky. Entremos en Ese es detalle si queréis. el challenge constante, ¿no? Que tenemos en ciberseguridad de mirar de balancear esa velocidad con seguridad. Totalmente, totalmente, totalmente. Es un clásico. Xavi, cuando estuvimos preparando la entrevista a Mark y yo, vimos que habías hecho tantas cosas que nos surgió la duda. ¿Tu día tiene 24 horas o son más? Antes comentabas, yo después de comer siempre intento hacer un pequeño descanso, una pequeña siesta de 30 minutos, ¿no? ¿Nos podrías explicar cómo te organizas? ¿Tienes algún secreto para sacar la máxima productividad al tiempo? Lo primero que me gustaría es que mi ejemplo, es decir, mi trayectoria profesional, no quiero que sirva explícitamente de ejemplo para todo el mundo, no todo el mundo creo. De hecho, no lo recomiendo, lo que yo he hecho, porque evidentemente para llegar
a posiciones de alta dirección, montar empresas en paralelo, etc, etc, implica mucho tiempo. O sea, la premisa básica es que necesitas tiempo. O sea, el tiempo lo necesitas. Y no solo lo necesitas, sino que necesitas optimizarlo muchísimo. De hecho, yo llegué a ser founder, ser CISO, director de un programa de ciberseguridad, al mismo tiempo hacer advisory de startups, y todo esto lo hice en paralelo durante mucho tiempo. Esto implicaba que mi semana de lunes a viernes era una locura. Yo le dedicaba 12 horas a mi día, 15 horas, no paraba, no desconectaba. Los fines de semana tampoco desconectaba. Lo bueno que tengo yo es que es verdad que soy una persona muy eficiente y algo que al menos me galardono a mí mismo muchas veces es de saber priorizar muy bien, ¿no? Y elegir muy bien cómo priorizar. También creo que es una persona muy hands-on, pero aprendo a dejar de ser hands-on cuando toca. Y eso es muy importante, ¿no? O sea, si quieres que un proyecto escale, al principio tienes que meterte a fondo, picar piedra, pero hay un momento en el que tienes que aprender también a delegar, a encontrar equipo, y eso también te va relajando un poco a nivel de carga operativa del día a día, ¿no? Con lo cual, mi primera recomendación es aprender a priorizar muchísimo. Seguramente tenéis 20 correos en vuestra bandeja de entrada y solo dos son importantes, ¿no? La regla de Pareto del 80-20, ¿no? Creo que es muy importante tener en cuenta eso. Pero aún así, volviendo un poco atrás, yo he pasado por burnout. Creo que mi gran burnout fue cuando estaba de founder de startup, de CISO, y yo tuve un burnout brutal. Yo tuve un momento, un punto de inflexión en mi vida en el que necesité parar. Necesité parar y decir, ¿qué estoy haciendo? Porque al final hacía tantas cosas que no sabía ni qué estaba haciendo ya. Y sí, y Xavi hacia afuera era una persona creativa, visionaria, estratégica, que tiraba para adelante los proyectos y tal, pero por dentro estaba sumamente destrozado. Entonces, mi primera recomendación es no seguir ese path, es focalizarse. A y después B, no A y B al mismo tiempo. Entonces, yo creo que lo primero es eso, es aprender que en la vida no se puede llegar a todo, hay que saber priorizar. Al mismo tiempo hay que saber asumir ciertos riesgos. Y yo creo que si quieres evolucionar, quieres avanzar, quieres meterte en proyectos interesantes, tienes que asumir riesgos. Y habrá momentos en tu vida en el que estarás intentando promocionar en tu trabajo, al mismo tiempo intentarás estar pues, cursando un máster, ayudando a no sé quién, y tendrás muchos temas en paralelo. Pero es importante que aprendas a priorizar, que aprendas a respirar. Yo, de hecho, desde hace 2 años hasta ahora, he reducido muchísimo mi implicación en muchos proyectos y tengo un rol full time que es en Scopely, y luego sí que hago alguna cosa en paralelo, pero más desde un punto de vista más advisory. Ya no mantengo dos roles casi full time en paralelo, es imposible. Y lo he descubierto, mi cabeza lo descubrió rápido. Entonces hay que saber parar, hay que saber de alguna forma priorizar y focalizarse. Hay que focalizarse y no estar en 1000 sitios, porque cuando estás en 1000 sitios no estás en ninguno. Y esta es mi recomendación, no seguir mi path. No es lo más interesante. Dejar el multitasking a un lado y hacer más deep focus, ¿no? Quizás en Sí. ese momento que te pilló el burnout, lo comento porque a mí me pasó en su momento también, porque estaba mil cosas distintas, es el hecho de que, ostras, había perdido la noción de cuál era mi objetivo a nivel profesional. No sabía hacia dónde iba a ir. Iba apagando fuegos. Es eso, vas apagando fuegos, tu día a día es una espiral de locura en el que saltas de un tema a otro, y si yo saltaba de un tema de presentar el proyecto de Zero a un cliente en Estados Unidos, y luego saltaba a un equipo con el equipo de dirección de ese CRM donde estaba de CISO para tomar una decisión sobre un riesgo que habíamos detectado no sé dónde, luego saltaba otra vez a la startup para no sé qué, luego me iba a dar una clase de un máster. Era una locura, era una locura. O sea, mi cabeza realmente no sabía ni lo que estaba haciendo. Tiraba para adelante porque es verdad que tengo capacidades altas en cuanto a priorizar y a tomar decisiones rápidas, pero no era nada sano, no era nada sano. Pero hay que saber respirar, hay que saber encontrar cada uno su espacio, y sobre todo de lo has comentado, Marco, una cosa muy interesante, que es tener un propósito, ¿no? Yo en ese momento no tenía un propósito. Mi propósito era conseguir cosas, ¿no? De hecho, me gusta reivindicar muchas veces el tener ambición y challenges en la vida. Creo que es lo que te hace tirar hacia adelante y evolucionar, pero hay una línea muy fina entre la ambición tóxica y la ambición sana, ¿no? Y yo en ese momento tenía una ambición muy tóxica. Yo lo único que quería era ganar más dinero, conseguir más cosas, tener más reputación, mantener mi estatus.
Yo eso es lo que tenía en ese momento, es lo que quería en ese momento. Y ahora mismo no. Ahora mismo tengo un propósito mucho más claro en mi vida. Y eso te hace estar también más ground to the earth, ¿no? Down to the earth, ¿no? Estar más cerca de la tierra, pies al suelo y, y avanzar desde un punto de vista mucho más sano en mi vida. Sí, sí, por supuesto. Pero no lo hubiese conseguido si no hubiese pasado por ahí, también te digo. O sea, hay que pegarse la hostia muchas veces para llegar a estas conclusiones. Que de alguna forma u otra igualmente te has llevado aprendizajes que te han servido para el día de hoy y de esta manera, pues ahora como comentas, que ya hablaremos, tienes ya un objetivo, un propósito más claro. Y antes de empezar a hablar sobre el tema mundo startups, hemos estado ya hablando brevemente sobre Zero. Hay una cosa que quiero retomar rápidamente sobre Scopely y es que he visto que recientemente se ha decidido que Barcelona sea el hub digital, ¿no? De aquí, bueno, de Scopely a nivel europeo. ¿Y qué tal? ¿Esa noticia os alegró? Bueno, por supuesto, por supuesto. En mi casa, además, trabajar en una empresa americana cuyo headquarter, no es el más grande, el headquarter más grande está en Culver City, que está en Los Ángeles, pero sí que es el hub más grande a nivel europeo. Tenemos más en Dublín y tal. En Sevilla también hay otro hub, pero el más grande a nivel europeo está en Barcelona, casi 700 empleados. Las oficinas son una pasada y os podéis imaginar cómo es de una oficina en el sector gaming, salas para gaming, espacios muy diáfanos, un ambiente brutal, cantinas, gym, ¿no? Entonces las instalaciones son una pasada. De hecho, hace una semana vino el presidente de la Generalitat también y se hizo, de ahí un poco que habéis visto la noticia, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, contentísimo, porque además yo soy un gran defensor del modelo híbrido, ¿no? Yo creo que el full remote distancia un poco a veces, ¿no? Me gusta tener mi espacio en casa, a mí me gusta estar en remoto, pero creo que hay que tener ese punto de contacto físico con el equipo, interaccionar de forma humana, ¿no? Entonces, muy contento. La verdad es que es el centro neurálgico del gaming Barcelona cada vez más, y además con Scopely aún se posiciona más en el sector, con lo cual muy, muy contento. Sí, 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 sí. Y normal, y ahora retomando el tema startups, hemos visto que has llegado a fundar hasta tres, has asesorado a muchísimas, ¿no? Desde una edad temprana. Una de esas startups, por ejemplo, es Zero, y yo aquí te planteo una pregunta. ¿Te cansaste de alguna forma de lo que vendría a ser ese trabajo más convencional, tradicional, aunque pudieras estar en una posición ejecutiva como CISO? Y necesitabas, oye, voy a empezar a mi proyecto porque me sobra energía y necesito sacarla a un lado, tengo muchas ideas. Oye, ¿cómo fue ese proceso? A veces las cosas ocurren y miras un poco atrás y realmente te das cuenta que no había nada, digamos, premeditado, ¿no? De hecho, Zero nace, antes os he hablado de Alejandro Capdevila. Alejandro Capdevila es un hacker con unos 20 años de experiencia, que estaba conmigo en el equipo de AXA, ¿no? De ciberseguridad de AXA. Entonces, en ese momento, yo siempre es verdad que he tenido un punto muy de curiosidad. Y a mí es verdad que yo en mi día a día, como no me encaje el producto, como no entienda el producto o como no lo sienta dentro mío, siento que no tengo propósito. ¿Vale? Para mí es muy importante eso. Es decir, si yo estoy desarrollando un rol sobre una compañía cuyos valores o producto o no entiendo o no es mío o no defiendo, digamos que mi nivel de energía no es el mismo, o mi nivel de felicidad no está donde me gustaría que esté. Entonces yo en ese momento estaba bien, tenía un rol de CISO. Estaba en ese CRM, que era el Digital Hub ya había saltado a CISO de AXA, CISO a CISO de ese CRM, que era el Digital Hub de Lidl, ¿no? De Schwarz Group, grupo alemán, el primer retailer a nivel europeo, una locura, más de 500.000 empleados y 32 países. Y está muy bien, la verdad, pero es verdad que el producto que hay detrás al final son productos de retail, ¿no? Yo había conocido a Carlos, Alejandro, en ese momento, y hacía mucho tiempo que hablábamos de montar algo, ¿no? Yo tenía ese punto más comercial, me gusta hablar con la gente, me gusta vender, me gusta exponerme muchas veces, y Carlos tenía unos skills en pentesting brutales. Y sin quererlo ni beberlo, lo que hicimos al final es vamos a montar una agencia de pentesting, ¿no? Montar una agencia de pentesting en la que, pues, él hacía los pentestings y buscaba clientes, ¿no? Y la historia empezó así, como un extra job. Ni siquiera quería montar una startup ni fundar nada en ese momento. No quería meterme mucho más en líos. Ya había montado una startup anterior que había cerrado y que habían pasado muchas cosas. Entonces, en ese punto yo estoy bien deciso, me gano bien la vida.
y no quiero montar nada extra. Pero es verdad que me ilusionaba el hecho de montar eso con Alejandro. Y esa agencia de ciberseguridad, pues poco a poco fue ganando varios clientes, amigos CISOs, que les íbamos haciendo algún pentest y tal. Y en cierto momento nos juntamos otros socios y decidimos buscar un producto que fuese escalable en ese ámbito, en pentesting, ¿no? Y ahí es donde nace en Zero el concepto de marketplace de hackers, ¿no? Queríamos de alguna forma cerrar ese gap que hay entre el CISO y el pentester, que muchas veces cuando un CISO necesita hacer un pentesting lo que hace es se va a una consultora. No quiero rajar de las consultoras, ¿vale? Si queréis cortar este clip, pero sí es verdad que en las consultoras el talento a nivel de hacking ético o a nivel de, digamos, roles más técnicos suele ser bajo. Se paga poco, muchas veces te venden perfiles seniors cuando hay un junior detrás ejecutando una checklist. Y además los tiempos de entrega, los tiempos de, digamos, sí, de operación del servicio suelen ser largos, ¿no? Cuando yo como CISO buscaba un hacker y tenía pocas opciones, había pocas agencias de ciberseguridad especializadas, ¿no? Me iba a una consultora, me daba un servicio de un senior hacker, pero luego que había un junior y me cobraban 20.000 pavos, ¿vale? Entonces, yo lo que en ese momento vi claro es, quiero montar un modelo de alguna forma más descentralizado en el que yo tenga muchos hackers con distintos ratings, distintos perfiles de distintos países del mundo, que sean muy cracks y muy top, pero que además eso se lo pueda vender a mis clientes de forma mucho más asequible. Eh, la forma de conseguir eso es un modelo marketplace en el que yo comisiono un fee por cada, digamos, por cada servicio, ¿no? Entonces lo que hicimos es eso, es montar un marketplace, y empezamos a integrar a varios hackers de todo el mundo con un proceso de selección muy estricto. Es decir, no hay un hacker que tenga menos de 10 años de experiencia en el marketplace de Zero, con unas validaciones y unos procesos de selección bastante fuertes. Pero claro, el modelo marketplace nos permite que uno, no lo retengo, no tengo in-house, no tengo costes de empleado. Al final es un freelance que me presta servicio a través de mi plataforma, con lo cual puedo venderlo a un precio mucho más competitivo y no tengo coste estructural. Y esto me permite además escalarlo muchísimo. Y eso empezó a funcionar, ¿no? Digamos que ese modelo, digamos, más descentralizado, donde tengo distintos hackers con distintos skills, me permite adaptarme muchísimo, tener mucha oferta frente al cliente y con perfiles pues, muy, muy, muy buenos, ¿no? Y así empezó a crecer. Levantamos inversión, seguimos creciendo y ahora pues Zero también está en otro punto. Yo me salí, digamos, del día a día. Y bueno, y seguimos desarrollando, yo sigo con ellos, es decir, ahora tengo un rol de advisor con Zero, no estoy en el día a día, pero sigo remando con ellos siempre y cuando puedo. Y se vienen cosas muy, muy chulas en Zero. Y respecto a Pit English, ¿nos podrías explicar un poquito en qué se basa? Por supuesto, mola el nombre, ¿eh? Pit English Yo creo que ya básicamente. sé a qué se basa por el nombre, ¿eh? Un poco. Claro, 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 claro. Es bastante explícito, ¿no? Sí, Pit English, de hecho, es una startup que he fundado con mi mujer. Y Pit English nace en pandemia. De hecho, en pandemia, Ariadna y yo, que Ariadna es la CEO y founder de la startup, eh, empezó a dar clases de inglés, ¿no? Ella tiene un nivel de inglés brutal, estuvo viviendo como 5 años en Australia y tiene ese componente natural de profesora nativa, ¿no? Es decir, además tiene una capacidad de transmitir el idioma muy buena y ella empezó en pandemia pues, a dar clases de inglés a niños, ¿no? Y una cosa que parecía una tontería al principio, me pasó un poco con lo mismo que con Zero, ¿no? Vi un problema claramente y es que nos dimos cuenta de que las clases one-to-one funcionaban muchísimo mejor. Es decir, no es lo mismo tener a 20 niños en un aula donde cada uno va a su ritmo, incluso niños con trastorno de aprendizaje, niños que tienen TDA, dislexia, otras capacidades, y el profesor es imposible que adapte los contenidos y la estrategia a esa aula, ¿no? En cambio, eso en pandemia no nos pasaba. ¿Por qué? Porque ella hacía clases como profesora one-to-one a los niños y adaptaba esas clases. Si a un niño le gustaba Minecraft, hacía un curso de inglés en Minecraft, ¿no? Si a un niño le gustaba Spider-Man, pues lo mismo, ¿no? Entonces no es lo mismo aprender los Fragile Verbs desde, digamos, un contenido mucho más visual sobre un gusto e interés que a ti te gusta, que siguiendo una checklist, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que los métodos tradicionales de enseñanza no funcionan bien, no están suficientemente personalizados, con lo cual el engagement que hay en las aulas es bajísimo. Y de ahí nace Pit English, otra vez un marketplace de profesores en el que nosotros de alguna forma le damos un contenido adaptado al perfil del niño al profesor. Es decir, utilizamos inteligencia artificial para generar contenidos para los profesores y además a tiempo real. ¿Qué significa? Que si tengo un niño en la plataforma
que le gusta Spider-Man, está en tercero de curso, tiene TDA y además tiene problemas con speaking, lo que voy a ofrecerle al profesor a través de nuestra herramienta de inteligencia artificial es contenidos que refuercen ese vocabulario con Spider-Man y adaptado para un niño de tercer curso y su nivel, ¿no? Entonces, esto hace que generes un engagement del niño de forma plan, automática, ¿no? De hecho, ya lo dicen que aprendemos casi un 90% más con emoción, ¿no? Porque eso nos atrae, queremos aprender. No tengo que, sino que quiero, ¿no? Entonces, esa metodología, la metodología de Pit English un poco se basa en eso, ¿no? En personalizar los contenidos para los profesores siempre teniendo en cuenta el perfil y las casuísticas específicas del niño, ¿no? Y ese marketplace, pues ha ido escalando. De hecho, ahora estamos en ronda de inversión, levantando la primera ronda de inversión. Hemos pasado también por algunos procesos de incubación. Y aquí mi rol ha sido más un rol de advisor con Ariadna, ¿no? Y le he intentado, por alguna forma, aportar toda esa experiencia que ya tenía montando Zero y la startup previa, pues buscando un CTO, montando el equipo de producto, pensando un poco en el go-to-market, ayudando también a conseguir ronda de inversión, que estamos en ello, y un poco aportando esa capa más estratégica, tecnológica en la startup, ¿no? Bien, pues muchas felicidades por el éxito de estos proyectos, Gracias. Xavi. Ahora queríamos darle un poco una vuelta al enfoque de la entrevista. Hemos visto que te identificas mucho con la filosofía del amor fati, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poco el significado de esta expresión y forma de ver la vida y luego cómo se traduce pues, en tu forma de tomar decisiones o liderar proyectos en el día a día? Me encanta, de hecho, no sé si se ve, pero lo tengo tatuado en mi brazo. Amor fati, de hecho, es una expresión que viene del latín, que significa amor por el destino, ¿no? De hecho, esta expresión parte de la filosofía del estoicismo. El estoicismo es una data ya de 300 años antes de Cristo, en la época griega, antigua Grecia, cuyos padres de esta filosofía, ¿no? Están Epicteto, Marco Aurelio, Séneca, ¿no? Séneca, sí, correcto. Ella es una filosofía que de alguna forma lo que transmite, luego la acuñó Friedrich Nietzsche, ya bastante más adelante, pero si os fijáis es una filosofía que ya cuenta, pues eso, con casi más de 2000 años, perdón, de trayectoria, ¿no? Es decir, ya en esa época se estaba pensando en este tipo de preguntas, que es algo que a mí me parece muy curioso, ¿no? Ya hace 2000 años ya había esa reflexión interna de cómo abrazar, digamos, las cosas que ocurren en el día a día, ¿no? Y de hecho lo que defiende esa filosofía, que me enrollo mucho, es que cualquier cosa que ocurre, tienes que aceptarla, ¿no? No resignarte, ya sea buena o mala, ¿no? Em, Cualquier cosa que sucede conviene, ¿no? Al final es un poco el resumen de la filosofía, y es que al final eh, en la vida, lo que transmite esta filosofía, el amor fati, es que, uno, no te resignes, es decir, tienes que aceptar lo que te pase. Segundo, deja de controlar aquello que no puedes controlar, es decir, aquello que esté bajo tu control, pues evidentemente implícate, pero todo aquello que no puedes controlar, factores ambientales, factores externos, no lo vas a poder controlar, con lo cual acéptalo y abrázalo, ¿no? Realmente fue muy revolucionario en la época, es decir, al final abrazar que se te muera alguien que quieres, abrazar que te echen de un trabajo, abrazar una depresión, abrazar ciertos dolores son complicados, pero sin esa visión y sin ese enfoque es muy difícil que una persona avance, ¿no? Y evolucione en su vida. Entonces ya en esa época se defendía ese tipo de filosofía, la filosofía estoica, y es algo que yo defiendo mucho en mi día a día, ¿no? Pues evidentemente esto lo empecé a aplicar también después de ese burnout, empecé a investigar un poco más sobre la filosofía, empecé a interesarme más del porqué de las cosas, ¿no? Y eso no solo lo aplico en mi vida personal, sino que lo aplico también en mi vida profesional. De hecho, en la vida profesional la filosofía estoica tiene una aplicación hiper mega directa, ¿no? Y es que uno es la capacidad de resiliencia. Es decir, te vas a enfrentar en tu día a día a muchos problemas, a estrés, a golpes, a quejas, a dramas, ¿no? Entonces, a una persona tóxica que se sienta a tu lado, a un jefe que no te gusta. Entonces, sé resiliente en esas situaciones, ¿no? Y dos, el control sobre las situaciones. Es decir, tú no vas a poder cambiar que tengas un jefe gilipollas, no vas a poder cambiar que tengas un proyecto complicado, no vas a poder cambiar muchos factores ambientales. Y con lo cual tienes que, insisto otra vez, abraza lo que puedes controlar y lo que no, lidia como puedas, ¿no? Pero siempre intenta abrazarlo. Entonces,
todo eso, de alguna forma, hace que si tú ves la vida de este punto de vista, la ves desde un punto de vista de que todo lo que sucede conviene, vives mucho más tranquilo. Yo antes me levantaba por la mañana ya estresado, pensando en lo que me vendría durante el día, tengo 20 reuniones, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y ya estaba estresado. De hecho, tenía muchas veces pesadillas pensando en mi día a día, ¿no? A día de hoy, esto ya no me pasa. A día de hoy yo me levanto y me enfrento al día como a ver qué me depara, ¿no? A ver qué me encuentro. Pero intento sonreír, intento estar contento, intento aportar energía. Y esto es porque sé que me van a pasar cosas. O sea, desde que me levanto sé que me van a pasar cosas, pero no voy a pretender controlarlas, no voy a pretender proyectar cosas que ni siquiera están pasando ahora mismo. Voy a intentar disfrutar del día a día, voy a intentar avanzar poco a poco, pero siempre desde ese punto de vista de aceptar lo que ocurre, ¿no? Entonces, es un proceso de aprendizaje que ha ido, pues eso, evolucionando, al menos en mi vida, a raíz de pegarme muchas hostias, de aprender a gestionar mi ego, de aprender a gestionar las expectativas de mi vida, de tener un propósito digamos, de todo ese proceso que ocurre cuando una persona, pues eso, quiere evolucionar. Sobre todo hay que querer evolucionar para aceptar esa filosofía. Espera, un segon, perdona, Xavi, que no sé què li està passant al David, per un segon. Pues Xavi, todo lo que nos está comentando es un tema que ha salido recurrentemente a veces, ¿no? En nuestros episodios de Un Podcast Seguro, el tema del estoicismo, al fin y al cabo es una filosofía que nos representa mucho, sobre todo, bueno, a mí a nivel personal, como te he comentado. Y me gustaría que nos dijeras cuáles son aquellas habilidades personales que han sido clave en, en tu carrera. Has dicho una cosa, ¿no? Que antes que era la eficiencia, que eres una persona eficiente. Pero, por ejemplo, el estoicismo, aparte de la resiliencia, te ha dado otras habilidades como saber liderar equipos, que es muy importante, ¿no? Porque al fin y al cabo en ciberseguridad nos hemos encontrado gente de que es muy buena técnicamente, etcétera, pero después a veces gestionar equipos, pues no se da bien. Entonces, de esa manera se quedan estancados o acaban escalando y el equipo lo llevan mal. ¿Eso cómo lo ves tú? Yo creo que son distintos puntos que conectar, ¿no? No creo que haya una única respuesta en cuanto a qué es un buen líder o no. De hecho, es gran discusión filosófica incluso. Pero sí creo que hay cosas que son básicas, ¿no? Como la pirámide de Maslow, ¿no? Hay una base que tiene que existir para que exista, para que se dé a cabo, ¿no? Ese buen líder. Y una para mí es la pasión. Para mí, un líder tiene que ser pasional. Un líder tiene que transmitir pasión. Es decir, ¿cómo alguien va a seguirte si no le transmites unos valores, unas ganas, una energía, ¿no? Y creo que no todo el mundo tiene esa pasión por personalidad, por genética, no lo sé, por factores ambientales, pero sí que es verdad que creo que tiene que existir esa pasión. Luego, perdón, evidentemente tiene que haber una capacidad de saber priorizar, de ser eficiente, de ser organizado. Y eso implica que tienes que muchas veces conocer qué estás liderando. Yo muchas veces me encuentro líderes que no conocen el tema que lideran. O tienen poco conocimiento de causa, ¿no? Yo meterme a liderar proyectos de ciberseguridad sin haber estado previamente, estuve 4 o 5 años picando piedra, tanto en Big Four, consultoría, como tú, Mark, ¿no? Igual y tal, eh, o como incluso también más hands-on, más en temas de sysadmin y tal, desarrollo y tal, me hubiese costado muchísimo más tomar decisiones, ¿no? Con lo cual, creo que el líder tiene que conocer lo que lidera, muy importante. Tiene que ser una persona pasional. Lo del carisma, hay gente que dice que mete el carisma en la fórmula. Para mí hay líderes que no son tan carismáticos y en cambio tiene un equipo súper potente, tal. Para mí es más un líder, y esto hay una frase que mi padre dice mucho, que dice, nos ha costado 5 años aprender a hablar, pero 50 callar, ¿no? Y es que el buen líder tiene que aprender también tiene que saber escuchar mucho. Yo, de hecho, hace 10 años era un pésimo líder porque hablaba yo todo el rato, era yo, ¿no? Y ahora escucho muchísimo. Eh, Porque de escuchar aprendo y tomo buenas decisiones. Y me permito ese tiempo que os comentaba antes, ¿no? De relajarse, tomarse el tiempo, analizar bien la situación, ser un poquito más analítico antes de lanzarse al vacío. Hay que ser rápido, hay que tomar decisiones rápidas, pero con contexto y con análisis. Con lo cual hay que saber escuchar muy bien como líder. Y luego, evidentemente, hay una parte muy importante
que es el líder tiene que saber rodearse muy bien de gente potente, pero que sobre todo tengan muy buena energía. Para mí, el 80-90%, ya lo he dicho antes, de un equipo que construye, de un equipo que es constante, pasional, reside en el hecho de que haya buena energía, ¿no? Todos hemos pasado en algún momento, nos hemos encontrado con ese cáncer en el equipo, ¿no? Esa persona tóxica que genera ruido constantemente y que arrastra como una nube negra al resto del equipo, ¿no? Entonces, yo eso, si tengo algo, digamos, de forma muy natural integrado en mi cerebro, es que en un proceso de selección detecto enseguida quién es así y quién es de otra forma. De hecho, para mí, yo he tenido personas delante en la pantalla, incluso físicamente, que venían de empresas muy top, Netflix, Spotify, Google, Facebook, Amazon, delante mío, que por la personalidad egocéntrica que tenían en esa propia entrevista, yo ya ni avancé en el proceso. Y era una persona que a nivel técnico y a nivel de hard skills era brutal y seguramente hubiese sido seguramente un talentazo, ¿no? En el equipo, pero no hubiese funcionado. Entonces, un líder tiene que saber seleccionar muy bien el equipo, cohesionarlo, dar una visión, acompañar, no mandar, acompañar, que eso para mí es un tema muy importante. Nos pensamos que se ha puesto muy de moda el concepto de delegar. Delegar no es hazlo y ya está. Delegar es te explico esto, si no lo entiendes estoy aquí, te acompaño, te doy herramientas, te pongo el hombro para que llores, te ayudo, te doy tips. Eso es acompañar, eso es liderar, no es haz esto y entrégamelo y si me lo entregas mal me enfado. No, eso no es delegar, ¿no? Entonces, bueno, son un conjunto de habilidades que creo que de forma mixeada hacen que una persona sea un buen líder o no, ¿no? Liderar y dar ejemplo, ¿no? O sea, antes de delegar se tiene que dar ejemplo. Ahora, Xavi, Correcto. bueno, te queríamos preguntar, entrando en un bloque un poco sobre el presente y el futuro de la ciber. Primero de todo, si tuvieras que volver a empezar desde cero, si pudieras tirar atrás de todos estos años de trayectoria que has tenido, ¿qué harías diferente si es que hubieses hecho algo diferente? ¿Y qué consejo le darías a aquellos que quieren dedicarse en este campo pero que sienten que están llegando tarde? Qué buena pregunta. De hecho, siendo honesto y transparente, no me gustaría cambiar nada del pasado. En el sentido de que el pasado pasado está y creo que las cosas, o sea, pensar en qué cambiaría del pasado para ver dónde estoy ahora en el presente o incluso en el futuro, creo que muchas veces tiene poco sentido porque las cosas han pasado y has desarrollado unos aprendizajes y unos errores y tal. Y creo que es... Ahora bien, es verdad que si pudiese hablarme hipotéticamente, ¿no? A ese Xavi de hace 10 años, lo primero que le diría es que respire, ¿no? Que respire. Que respire, que intente buscar un propósito, que haga terapia, que haga mucha terapia, que intente desarrollarse más desde el lado espiritual, crecimiento personal, para que luego en el ámbito profesional pueda funcionar, que se quiera, que tenga autoestima, que se trabaje a él mismo. Eso es lo que le diría. Yo soy un gran defensor de la terapia, hago mucha terapia, me encanta ir a terapia, es algo que tengo integrado en mi día a día. Creo, lo defiendo porque yo he pasado por depresiones, he pasado por burnouts, he pasado por muchísimos problemas. Y gracias al poder escucharme con herramientas a través de un terapeuta, creo que he conseguido también estar en una posición a día de hoy mucho más tranquila y mucho más feliz. Entonces, y creo que como todo, pirámide más, luego otra vez, si no tienes las necesidades básicas cubiertas, ¿no? Amor hacia uno mismo, amor hacia los demás, etc, 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 no vas nunca a llegar, no llegarás nunca a la autorrealización en el ámbito profesional, ¿no? Con lo cual, trabájate, frena, respira, medita, intenta, haz deporte, muchísimo deporte, cuídate, aliméntate bien. Todas estas cosas son las que le diría al Xavi de hace 10 años para que pudiese desarrollarse mejor en el ámbito profesional de una forma más sana y menos caótica o incluso menos agresiva e impulsiva, ¿no? Pensar primero en la salud de uno mismo, ¿no? Tanto a nivel mental como física, para después, oye, tirar hacia adelante proyectos. Y si algún día alguien de nuestra audiencia quiere ser CISO, ¿qué le dirías? Sí, perdón, que había una segunda parte. Lo primero es que no, yo hoy voy a romper muchos mitos, porque no es todo lo que, no es oro todo lo que reluce, ¿eh? Es decir, la posición de CISO, si eres una persona, lo primero que le plantearía es, ¿qué te gusta de la ciberseguridad? Porque en la ciberseguridad hay muchos palos, ¿no? De hecho, yo
monté el primer bootcamp de ciberseguridad de Núcleo Digital School. Digamos que lo que quise hacer en ese momento es dar un enfoque pragmático, ¿no? Es decir, oye, lo que quiero es que el alumno que entre y haga este bootcamp entienda los distintos roles que hay dentro de la ciberseguridad. Y al final conseguí, en un ejercicio mío de estos locos, dividir la ciberseguridad en cuatro grandes bloques, ¿no? Y para mí, el primero es el hacker, ¿vale? Claramente, hacking ético, la parte más ofensiva, el red team. Luego tenemos el arquitecto, el que diseña los sistemas, más blue team, ¿no? Arquitecto, más defensor. Em, Luego tenemos el consultor, ¿vale? El consultor, que es más gestor, más project manager, más estratega, más gestión de riesgos, GRC, etc, etc, que ese path es el que va normalmente hacia CISO, ¿vale? Y luego digamos, el SOC, ¿no? El Incident Response, el Security Operations Manager, digamos, el que está digamos, al frente de primera, segunda, tercera línea de defensa, pues eso, frente a incidentes y frente a threats, ¿no? Entonces, para mí la seguridad se divide en esos cuatro grandes bloques. Y lo primero que le preguntaría a la persona que tiene esa idea, ¿no? O le gustaría llegar a CISO es, ¿hay alguna de las cuatro cosas que te gusten más? Porque no es trivial el salto de un lado a otro. No es trivial pasar de la parte de ser un SOC manager a ser CISO. No es lo mismo. No es lo mismo saltar de la rama hacking ético a CISO. Y te diría que la más natural a día de hoy, desde mi punto de vista, es la del consultor a CISO. ¿Por qué? No digo que es como debería ser, sino como yo lo veo y es un punto de vista totalmente personal, ¿no? Pero el CISO es una estratega. El CISO gestiona proyectos, el CISO gestiona riesgos, ¿vale? El CISO tiene una conversación muchísimo más de negocio y tiene que transmitir conceptos que muchas veces son muy complicados tecnológicamente a un CEO que no tiene ni idea de tecnología, ¿no? O a stakeholders que no tienen ni idea de tecnología. Entonces, el salto natural en mi caso fue ese. Yo había tocado tecnología, venía de ser más hands-on, software engineer, digamos, sysadmin, toda la parte de security architecture y tal, pero después de 5 años casi entre consultoría y tal, salté a CISO, ¿no? 3 años, perdón, de consultoría. Entonces, em, el salto para mí fue bastante natural en cuanto a la parte más de gestión de proyectos, digamos, la de gestión de equipos. Esa parte la tenía bastante integrada, ¿vale? Y lo que quiero decir con esto es que el CISO es un estratega. Cuando llegas a CISO, dejas de lado muchísimas cosas que hacías antes a nivel más operativo. Y te alejas. Y ese es uno de los grandes problemas que tienen los CISOs a día de hoy. Y es que el CISO muchas veces está tan lejos del negocio, está tan lejos del producto que, que muchas veces toma decisiones demasiado alto nivel, con bajo, digamos, con poco análisis o con falta de contexto. Incluso, yo os digo, los CISOs a día de hoy se dedican a hacer un 80% de compliance. Eso es lo que hacía yo. Es gestionar auditorías, gestionar certificaciones, gestionar matrices de riesgos con comités de riesgos, con 1000 personas metidas en esas reuniones. Eh, y al final, pues tienes tu SOC, tienes tu parte de ProdSec, AppSec, tienes tu parte, digamos que tienes tu Blue Team, tienes, digamos, distintos equipos que ejecutan en base a lo que tú defines desde un punto de vista de riesgo. Con lo cual, el CISO es un gestor estratega. Eh, Piensa si esto te resuena. Pues piensa si a ti te gustaría estar gestionando riesgos todo el día, auditorías, framework como ISO, SOC, etc., PCI, historias, en tu día a día y estar más alejado del negocio y del producto que tiene la compañía. De hecho, eso fue uno de los principales motivos por los cuales yo hice ese, de hecho, en inglés le llaman step down, ¿no? Cosa que considero que no es así en mi caso, luego si quieres entramos más en detalle, pero es por eso que uno de los motivos por los cuales yo quise salirme de esa figura de CISO también. Interesante todo esto, toda esta reflexión que nos has hecho sobre el rol de CISO, ¿no? Y para ir cerrando ya este capítulo de Un Podcast Seguro, Xavi, te queríamos preguntar un poco mirando hacia el futuro. ¿Tienes algún sueño, objetivo, alguna meta que aún tengas pendiente por cumplir o que tengas en el radar para los próximos meses, años? Siempre, siempre, tío, hay que soñar siempre, hay que tener objetivos siempre, tanto a medio, corto o largo plazo, ¿no? Entonces, por supuesto, lo que pasa es que mis objetivos, como os decía antes, han ido evolucionando, ¿no? Antes me lo quería comer todo y ahora solo me quiero comer algunas cosas, ¿no? Y soy más selectivo. Entonces, por el lado profesional, sí es verdad que estoy en un sector por el cual, es decir, hice un cambio importante, ¿no? Entré en el sector del gaming
Yo es un sector en el que quiero estar muchos años. Me apasiona el sector del gaming y cuanto más entro, más me gusta. Además, tiene un punto que combina muy bien la parte creativa, ¿no? Digamos, ese modo startup en el que estás creando y estás constantemente viendo cambios. Hay un punto de caos que a mí me encanta. Y el mundo corporativo, ¿no? Esto que me da esa seguridad también, ¿no? Entonces, estar en Scopely a día de hoy es algo que me planteo estar durante mucho tiempo, a pesar de que yo antes, hace 10 años me preguntabas, yo quería cada 2 años saltaba de empresa, 2, 3 años saltaba de empresa y he estado en más de 10 empresas tecnológicas y he fundado 3 startups. Ahora lo que quiero es estarme un buen tiempo, aprender y empaparme del sector del gaming, ¿no? Con lo cual, eso es en el lado más corporativo quiero hacer eso. En paralelo, en el lado, digamos, profesional, pues evidentemente me encanta asesorar startups, seguiré estando de advisor en Zero y en Pit English. Si en algún momento se produce la magia, cae otro meteorito de alguna startup en la que yo puedo ayudar, y lo hago con algunas, ¿no? En fases early, ¿no? Emprendedores que me vienen y me preguntan cosas, pues intento entrar y en algunos casos entro como advisor, en otros casos simplemente se queda con un par de conversaciones, pero me gusta ayudar y compartir mi experiencia, con lo cual, digamos que en el lado profesional sí quiero seguir creciendo en el lado del gaming, en el sector del gaming. Ya veremos si en seguridad o en otro campo, pero dentro del gaming. Eh, y sí, seguiré haciendo esa parte más de advisor en startups o proyectos que me interesen y que desde un punto de vista, al menos que a mí me gusten, que vea impacto. Cada vez me encantan más las cosas que tienen un impacto social, como Pit English, ¿no? Proyectos de impacto son los que cada vez me llenan más porque resuenan más con mi propósito. Y luego en el lado personal, llevo ahora mismo pues casi 6 meses que he empezado a retomar el tema del running. Siempre soy una persona que siempre ha hecho mucho deporte, pero es verdad que llevaba como 3 años muy enfocado en la fuerza, CrossFit, etcétera. Me he lesionado ya como un par de veces, además tengo un par de lesiones en la rodilla, pero he empezado a correr y me he empezado a meter con el tema del ultrafondo y la ultradistancia, ¿no? Entonces, es una filosofía que un poco encaja también como soy yo, ¿no? Las largas distancias, la resiliencia, ese momento de evasión que estoy conmigo mismo corriendo por la montaña. Entonces, mi intención en el futuro es correr más. Ya he corrido una maratón por montaña, hice casi 60 kilómetros por montaña, y ahora mi intención es hacer pues más ultra runs, ¿no? De forma controlada, sin que se me vaya la olla, sin una ambición tóxica, como os he comentado durante el podcast, pero sí que empezar a correr largas distancias, es algo Hay que esa me está gustando. famosa por el Sáhara, ¿no? Creo que era. Había una. La de sables, sí, la maratón de sables se llama. No, ahí no voy a llegar, ahí no voy a llegar seguro. Eso es una locura, es una locura, es una locura, es una locura, sí, sí. Oye, pues Xavi, con esto último, tus objetivos tanto a nivel profesional como personal, que seguro que cumplirás. Vamos cerrando este episodio de un podcast seguro. Oye, yo creo que es una buena manera de cerrar julio, ¿de acuerdo? O sea, teniendo un podcast estupendísimo en el cual te agradecemos un montón tu participación, Xavi, y espero sinceramente de que hayas estado tan a gusto como lo hemos estado David y yo. Muy a gusto, chicos. La verdad, desearos toda la suerte del mundo. Como os comentaba al principio, creo que iniciativas como estas hacen falta. Creo que esto enriquece al sector, un sector que sigue necesitando de muchos perfiles. Tenemos que atraer a perfiles y hacer atractivo la ciberseguridad a cualquier persona. Que insisto, y como cierre, creo que es importante matizar que no es tan complicada, que todo el mundo puede entrar en ciberseguridad, que evidentemente requiere de skills y de que te formes y que estudies y que trabajes y que te desarrolles como profesional en este sector, pero que las oportunidades que hay en el sector son brutales. Es un sector muy bonito y como siempre digo yo, el CISO o el profesional de ciberseguridad es como debe ser como el segundo CEO, ¿no? Un segundo CEO en el sentido de que quien sabe de ciberseguridad sabe de negocio y sabe de tecnología. Debe saber de negocio y debe saber de tecnología. Esto implica que es una disciplina brutal, que abarca todo. O sea, si entras en un negocio y haces ciberseguridad, vas a entender el business, vas a entender la tecnología y vas a aprender cómo se conectan esos puntos. Que eso para mí es mágico y te da, digamos, un overall brutal y a nivel desarrollo personal y profesional creo que no hay disciplina que lo haga de la misma forma. Así que gracias por el podcast, gracias por este tiempo y por este ratito y os deseo muchísima suerte. Gracias, chicos. Que vaya muy bien. Gracias, Xavi.
Muchas gracias y cierro con esta frase que has dicho de que todo el mundo puede entrar en ciberseguridad. Muchas gracias, Xavi. Gracias, chicos. Hasta luego.